mi acercamiento al tema de los desastres, ¿no? De la vulnerabilidad y de la construcción social de los desastres, me ha parecido interesante para abordar un tema que vengo trabajando desde hace algún tiempo con Proyectos Fondes y de la Universidad Autónoma de Chile, sobre gobernabilidad del agua en América Latina, gobernanza del agua, y me pareció interesante ver a través de este enfoque de la construcción social de los desastres el tema del agua en el norte de Chile, que es especialmente problemático, ¿no? Es especialmente problemático porque la región que yo voy a trabajar o que trabajo en este momento es esta región que está aquí marcada, ¿no? Copiapó, que marca el límite, en realidad, entre la etapa colonial era el despoblado de Atacama, empezaba en Copiapó, ¿no? Y en realidad es una zona muy árida, donde hay muy poca agua y que resultó atractiva en todo caso para los españoles cuando llegaron a la región, los aportes mineros, ¿no? Por el acceso a ciertos minerales que tenía en la región y poco más, ¿no? En realidad por ahí es por donde entra Diego de Magro, ¿no? A Chile, pero poco más. Eso siempre era como considerado el límite. Y esta situación de límite, en realidad, lo mantuvo un poco ajeno a la colonización hasta bien entrado el siglo XVIII, en cierto modo, ¿no? Que es cuando se va a fundar la villa en esa nueva política de nuevas poblaciones que se lleva a cabo a partir de la segunda mitad del XVIII. Entonces, como os digo, es una región muy árida, con un clima muy árido, con una vegetación muy escasa, donde a pesar de las pocas precipitaciones que se dan y por la situación geográfica en la que se encuentra, hay potenciales precipitaciones que pueden provocar incluso aludes, ¿no? A lo largo de la historia y están registrados aludes desde hace miles de años en realidad en la región, porque se producen fenómenos concretos en los que se mezclan aguas, o sea, aires cálidos y aires fríos. Aquí la doctora nos puede corregir. Cuando se acerca el frente frío, ¿no? a la zona cálida del Amazonas, en julio, en agosto, y luego también en verano puede ocurrir también, en los veranos de allá, cuando se producen precipitaciones en forma de lluvia en lugar de nieve en la cordillera, ¿no? Que es un fenómeno extraño, pero que cuando ocurre y se mezcla con el agua procedente de los deshielos cordilleranos, el agua baja en tromba desde la cordillera y va arrasando todo a su paso, ¿no? Y entonces hay un río, que es el principal río, que recorre el valle de Copiapó transversalmente, un río que puede no llevar agua, se conoce incluso como el río mentiroso, porque puede no llevar agua en algunas ocasiones, a veces llega al mar cuando llueve, otras veces ni siquiera llega al mar, ¿no? Pero, como digo, cuando ocurren estos fenómenos sí que se pueden producir esos grandes aluviones que producen grandes catástrofes porque tanto el río como sus afluentes y las quebradas se llenan de agua cuando ocurre esto. Entonces, bueno, durante la etapa previa a la llegada de los españoles, igual las comunidades que vivían ahí se habían adaptado a ese sistema e incluso utilizaban esto como fertilizante, ¿no? Porque las aguas, una vez que se retiraban, dejaban el territorio la tierra muy fertilizada en un contexto en donde hay tan poca agua, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llegaron los españoles cambia un poco el contexto en relación sobre todo a la forma de explotación y de acercamiento al territorio y de conocimiento también, ¿no? Del territorio al que están llegando. Entonces, lo que yo estoy trabajando, lo que quiero presentarles aquí es un acercamiento a qué ocurre con estos fenómenos cuando se dan en un contexto distinto al que se venían dando antes de que empezara la ocupación sistemática del territorio a partir de la segunda mitad del XVIII, ¿no? Y eso, digamos, la hipótesis de trabajo es que
precisamente la ocupación del terreno, ¿no?, a partir de esta fundación de la ciudad, y la obra hidráulica que se empieza a construir en torno al río para su mejor aprovechamiento, va a ser en parte lo que va a provocar grandes catástrofes en la región a partir del siglo XVIII, ¿no?, sobre todo a partir del siglo XIX. Tenemos registradas para el siglo XIX varias inundaciones con carácter bastante dramático en esa villa de Copiapó que se funda a mitad del siglo XVIII, que son las que os marco aquí, ¿no?, 1827, 1833, 1848, 1888, en 1929 hubo otra y así, ¿no? Ahí están registradas en esos catálogos que nos mostraba Andrea esta mañana, ¿no? Entonces, todas esas inundaciones tienen algo que ver con la obra hidráulica, es lo que yo quiero un poco ver aquí. Y mis fuentes para trabajar esto han sido, lamentablemente, las actas de Cabildo, por ejemplo, para Copiapó no están disponibles, es un poco caótica la situación. Entonces, pude tirar un poco sobre todo de prensa, ¿no? Como estamos hablando del siglo XIX, estos grandes acontecimientos se registran en la prensa. Entonces, ahí fui a echar mano de la prensa local con el periódico El Atacameño, El Amigo del País, La Tribuna, El Obrero, son más o menos los periódicos de viajeros que estaban por ahí en la zona en algún momento y de personajes ilustres como puede ser Vicuña Maquena, ¿no?, que llegó a ser candidato a la presidencia en Chile, o Recadero Tornero, que era también publicista y periodista y editor del diario El Mercurio. Entonces, un poco mis fuentes han sido esas y quisiera ver si puedo yo contar un poco cómo fue el proceso, ¿no? Como os decía, en 1744 es cuando se va a fundar la villa de Copiapó, no, bueno, si se alcanza a ver ahí un pequeño mapa, y una de las primeras disposiciones que se van a poner por parte de Manso de Velasco van a ser justamente que cuando se funde la villa haya una política de control del agua, ¿no?, de establecimiento. Obras hidráulicas destinadas, ¿quién mueve eso? Yo no sé. Obra hidráulica destinada a controlar el acceso al agua, ¿no?, por parte de los posibles o los potenciales usuarios del recurso, ¿no?, del río. Y ahí queda descrito, ¿no?, cómo explica concretamente Manso de Velasco que en una situación de tanta escasez lo que se debía hacer efectivamente es darle una prioridad al uso principal que se tenía del agua en aquel momento y el interés que la colonia tenía en aquel momento, que era la explotación agrícola. Entonces, lo que se va a proponer es que los usuarios primeros que puedan hacer uso del agua principalmente sean aquellos que tienen trapiches para la molienda del mineral. Y la condición de que lo usaran era que, como se reconocía que tenía que haber otros usos de agua más allá de la explotación minera, que luego devolvieran a la madre del río el agua reutilizada, porque era simplemente utilizada como fuerza hidráulica para la molienda del mineral, ¿no? Y lo especifica aquí, ¿no?, que vuelvan las aguas a la madre principal del río porque no se pierdan inútilmente, ¿no? Entonces, estas aguas que quedaban almacenadas temporalmente o recibidas temporalmente los trapiches, después volvían a la madre del río. Entonces, ya de pronto vemos algo de lo que se habla mucho ahora en la Ley de Aguas en Chile, ¿no?, de esa separación entre usos consultivos y usos no consultivos del agua y las prioridades para el uso. Ya va a haber desde entonces un gran conflicto entre mineros y agricultores por el acceso al agua. Este es el plano de la villa cuando se funda, ¿no? Y esto que veis aquí no son exactamente calles, todo lo que queda aquí marcado no son exactamente calles, sino acequias. En realidad, son lo que Martín Sánchez en la revista En Agua Territorio hablaba de los puertos huerteros. Esos puertos huerteros, o sea, esos pueblos huerteros
tienen huertas internas en cada cuadra, en cada manzana de las casas, y están muy condicionados. Esto que recorre aquí es el río, ¿no? Las acequias que se van a construir en torno al río, y aquí, no sé si se alcancen a ver, pero lo que hay son varios trapiches que están diseminados en las orillas del río, que son los que acumulan el agua y luego la devuelven a la madre del río, como estaba estipulado en las disposiciones de Manso de Velasco. ¿Qué va a pasar? Pues que efectivamente esos turnos de agua existían, que había esas instrucciones para hacerlo, pero obviamente eso no se cumplía. Se cumplía a veces sí, a veces no y a veces tampoco. Entonces, con el tiempo el río va a empezar a llenarse de un montón de bretiles en torno a las riberas del río, en los que se retenía el agua y luego no se devolvía porque se regaban los campos propios, o se devolvía en lugares ajenos, en lugares que no correspondían, no volvían al cauce del río, ¿no? Y durante todo esta temporada, o sea, este periodo desde 1744 hasta 1872, el río va menguando en su capacidad también a lo largo del tiempo, como queda descrito aquí en esta cita que os pongo de Ricaredo Tornero, que dice algo muy significativo, ¿no? Dice, el río Copiapó no puede propiamente llamarse tal. Es un estero cuyas aguas quedan estancadas en varias represas o pretiles artificiales que han sido construidos para alimentar las acequias que sirven a la irrigación de las huertas de la ciudad y al beneficio de las máquinas de amalgación de oro y plata que en su tiempo han contribuido a la riqueza nacional y al bienestar de la ciudad de Copiapó. Entonces, en el fondo, lo que está describiendo es que el río, desde luego, normalmente no llevaba agua o tradicionalmente no lleva agua. Con esta obra hidráulica se ha incrementado la escasez de agua, al tiempo que además ha aumentado exponencialmente la demanda, ¿no? Y eso sobre todo a partir del hallazgo de mineral en 1832, con el hallazgo de Chañarcillo y otras minerales que encontraron en su momento, ¿no? Entonces, esta cuestión lo que va a hacer es llevar a algunos personajes, como este intendente que os comentaba, Vicuña Maquena, a solicitar que lo que hay que hacer entonces es, para evitar que todo esto ocurra, es aumentar, en vez de disminuir la demanda de agua, lo que van a proponer es que se aumente la oferta de agua previo al establecimiento de grandes embalses para retener el agua para poder luego redistribuirla en la ciudad, no dejarlo en manos de los trapicheros, ¿no? A mí me parece bien significativa la cita de cómo describe la evolución de la relación con el agua, no solamente en Copiapó, sino también en Chile. Vicuña Maquena en este fragmento dice, en este capítulo quedan establecidas 3 etapas en la historia del agua en Chile. La primera, de la ganadería, sería la de esperar la lluvia, que fue la etapa de las rogativas. La de los ríos y su canalización, y ahora en una tercera etapa en la que han aumentado considerablemente las tierras de cultivo y se ven más agotados los suelos por la sucesión de cultivos, debía venir la de las represas, si se quiere seguir en el camino del progreso y seguir creciendo, ¿no? Entonces se está estableciendo una relación entre el agua y las necesidades productivas, siempre de acuerdo a un modelo de desarrollo que lo que exige continuamente es que aumente la oferta de agua en un contexto en el que el agua es escasa y sigue siendo escasa, incluso es más escasa porque no solamente por estas circunstancias, sino porque la vegetación ha ido disminuyendo exponencialmente a lo largo del periodo, tanto para labores de construcción como para las labores de trabajo en las minas, ¿no? Como para propio combustible, etc. Entonces, hay una disputa en realidad entre cuál es el problema de la escasez de agua y esa disputa que es la que se da en la actualidad en Copiapó entre mineros y grandes empresas agroproductoras con respecto al tema de la lluvia, ¿no? Esa cosa de que se dice siempre, bueno, es que nunca ha llovido aquí, ¿no? En realidad en Copiapó nunca ha llovido, entonces no es que esté cambiando el clima, no es que estén los agricultores reteniendo el agua, no es que lo estén haciendo los mineros, es que en Copiapó no llueve, es un problema y punto, ¿no?
lo que va a decir, o sea, va a quedar corroborado en este texto de Vicuña Maquena, en el que habla sobre el clima en Chile, en el que explica perfectamente a través de la descripción de cómo son las construcciones, que efectivamente en Copiapó no había llovido nunca, no era un problema del siglo XIX, ¿no? Dice, respecto de la región del norte hay hechos que no solo confirman esta contraposición de épocas, sino que la agravan en contra del pasado. Así es notorio a todos, por ejemplo, según dijimos, que las viviendas de los valles septentrionales en las ciudades como en el campo no tenía más cobertor que una capa de lodo empajado llamado localmente torta de barro. Es desagradable, decía J.H. en la ciudad natal en febrero de 1833, la vista de los edificios cuyos techos son bajos y están cubiertos de barro. Ese procedimiento natural y antiguo de los moradores del norte, más que ningún otro testimonio, comprueba la perenne sequedad de aquella atmósfera, ¿no? Qué necesidad de hacer otro tipo de construcción, y esto demuestra perfectamente. Pero lo que no se va a estar fijando Vicuña Maquena, supongo que porque no le interesa fijarse, es precisamente la construcción del zócalo de las casas. Yo no sé si se alcanza a ver desde ahí, pero tienen un zócalo y además están levantadas sobre el nivel del suelo, y es un zócalo además impermeabilizado, para justamente evitar que en el momento que pueda correr agua por las calles, las casas no se inunden. Entonces, ahí hay una intencionalidad, ¿no? Como decía Andrea esta mañana, no es azaroso el uso del lenguaje, ¿no? Ese tipo de construcción y esas preocupaciones por el tema de los aluviones ya estaban y se ven reflejadas en la prensa, y no siempre salen cuando se produce la inundación, porque uno diría, bueno, cuando se produce la inundación, ¿no? Cuando todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando nieva, ¿no? O cuando llueve, se dice. Aquí, por ejemplo, hay una descripción en el año 81 en un periódico, El Atacameño, en el que está denunciando algo que estaba ocurriendo con la obra hidráulica también, ¿no? Y es, por ejemplo, aquí está el pretil, no sé si se alcance a ver en la imagen, yo creo que no, pero aquí está descrito el pretil. El pretil es uno de esos grandes embalses que se construyeron para retener el agua y luego se redistribuían las distintas acequias que recorrían toda la ciudad llevando el agua, ¿no? Y ahí se describe muy bien el potencial peligro que estaba ahí, que la gente lo estaba viendo. Dice, la gran abundancia de agua que desde hace varios días viene engrosando nuestro caudaloso río, dice, con grave prejuicio de los vecinos y de los hacendados, hará época en nuestra historia. Por personas llegadas del valle hemos sabido que las tomas, puentes y acueductos han sufrido graves deterioros, habiéndose tomado al mismo tiempo las medidas más urgentes para contener inundaciones o evitar mayores daños. Digno de visitarse está ahora el pretil. Los que han tenido la felicidad de llegar hasta él han vuelto como hechizados. El agua que rebalsa en el estanque y que amenaza salirse de su centro para ir a correr liviana y presurosa por las calles. En aquel año no ocurrió, en el año 81 no hubo una gran inundación, la cosa no llegó a mayores, pero sí ocurrió en el año 88. En el 88 hubo una gran inundación, producto de estos fenómenos que os comentaba antes, que estuvo además complementada precisamente por la ruptura del pretil. El pretil colapsó, se reventó y, como habéis visto, el pretil estaba justo, todo esto es la ciudad. Entonces, al reventarse el pretil, el agua circuló hacia el río, de ahí desbordó hacia las calles aledañas y además, como estaba conectada con las acequias empezaron a resumar agua y empezó a recorrerse el agua por toda la ciudad. Los más afectados, efectivamente, fueron el barrio de la Vega y de la Chimba, que en otras ocasiones y en otros años en los que he estado mirándolo en la prensa no habían sido afectados, pero precisamente porque en esa época no estaban todavía habitados, ¿no? Entonces, en 88 muchas veces hacen la comparación, dicen, esta fue como la de 33. Lo que pasa es que la de 33 no fue tan mala porque ahí no estaban ocupadas estas dos zonas de la ciudad, pero ahora mismo sí lo fue. Entonces, este ejemplo que os he puesto aquí, la imagen que os he puesto es de un tranque que explotó, o sea, que colapsó también, pero es el tranque de Mena en Valparaíso, no es el de Copiapó, porque en realidad pues no tengo imágenes pero fue el mismo año, porque fue el mismo fenómeno que se dio en todo y la situación fue similar.
pero lo traje por eso, ¿no? También para evidenciar cuál es el peligro potencial de tener pretiles, sobre todo tener ese tipo de construcción cerca de los ríos y que Vicuña Maquena parecía no querer ver, ¿no? Esta imagen corresponde al aluvión del 2015, ese que arrasó y que tuvo consecuencias de verdad terribles para la ciudad de Copiapó, con costes millonarios para la recuperación, aparte de, por supuesto, las vidas humanas y la recuperación que tardó años y años en llevarse a cabo, ¿no? El Ceremi de Chile, de Medio Ambiente, decía en el año 2017, todo esto fue culpa del gobierno anterior, que no hizo lo que tenía que hacer, que no tuvo en cuenta las obras que había que emprender y nosotros vamos a hacer grandes obras y vamos a invertir, o sea, no se está acordando de todo lo que venía pasando desde el siglo XIX, pues no, la memoria es flaca, realmente no se recuerdan las cosas y una cuestión bien importante que ocurrió con este aluvión es que lo que más temía la gente en el momento de que pasó todo esto es que se rompiera uno de los tranques de contención que hay de mineral, porque Copiapó, al ser una región agraciada por la cantidad de minerales que hay, lo que tiene es un montón de tranques con relaves acumulados de las que se han ido abandonando a lo largo de la historia. Fijaros aquí, esta es la región del norte, ¿no? Todos estos que están acá son en torno a Copiapó. No alcanzo a ver las cifras, no tengo las gafas, pero creo que son 84 solamente. La mayoría de ellos ya están inactivos, pero claro, en un lugar sísmico, donde ocurren además este tipo de fenómenos, lo que ocurre cuando hay inundaciones además es que, aparte de que los tranques no tienen casi ninguno mallas impermeabilizadoras para evitar que el agua vaya colándose hacia el subsuelo, van socavándose y cuando llega la fuerza del agua en una inundación, lo que termina es filtrando, claro, y colapsan. Entonces, uno de los grandes temores que había precisamente ya no era tanto que desbordara un pretil de agua como había pasado en el siglo XIX, sino en este caso los relaves con las consecuencias medioambientales que puede tener una cosa así. Entonces, es un poco ese el enfoque que yo quería darle a esta cuestión de la gobernanza del agua. No sé si ha quedado explicado un poco. ¿Cómo superpuestos? Están en la orilla. O sea, hay uno que ¿cómo se llama el que está justo en donde está la ciudad de Copiapó? Ese está en la orilla del río. ¿Cómo se llama? Se llama, bueno, no sé, pero es uno muy conocido y de hecho hay fotos, no las traje. Hay zonas residenciales al lado y hay imágenes de columpios y jardines infantiles con el tranque, o sea, y los relaves al lado, que se ve muy bonito además, porque tiene colores muy bonitos, la tierra alcanza y a los niños les gusta mucho jugar con eso, y precisamente lo tienen ahí a mano. Entonces, bueno, esta era un poco la mirada que yo quería darle a estos temas del agua, intentando enfocarlo desde una perspectiva histórica, y espero que se haya entendido un poco lo que quería decir. Gracias.